La forma más común del hidrógeno es el hidrógeno gaseoso. Veamos cómo puede almacenarse y transportarse. La forma más habitual de almacenamiento y transporte de hidrógeno es en recipientes a presión. Existe una clasificación por el material de los tanques que está relacionada también con las presiones a las que puede ser sometido. El tipo 1 es completamente metálico, de acero o de aluminio, y soporta presiones de hasta unos 200 bar. El tipo 2 es metálico, reforzado con aros de fibra, y llega a presiones de 300 bar. De la misma manera hasta el tipo 5, que aún está en desarrollo, que está construido completamente en fibra de carbono y con una presión máxima teórica de unos 1000 bar. Las presiones habituales para almacenamiento y transporte están entre 200 y 700 bar. Se asume que la distribución resulta antieconómica para distancias que superen los 350 kilómetros. Una forma más eficiente de transporte de flujos continuos es el uso de ductos dedicados al transporte de hidrógeno. Su longitud total actual es relativamente reducida, aunque existen planes de despliegue que vincularían diferentes zonas, tales como el H2Med, que vincularía en 2 tramos a Portugal, España y Francia. Estos hidroductos son construidos con tubos de aleación de acero sin costura. Una alternativa es el uso de polímeros reforzados con fibra. Estos últimos eliminan el riesgo de fragilización y a priori resultan más económicos. Una tercera alternativa de transporte de hidrógeno es la utilización de infraestructura existente de gasoductos para gas natural. Esta es una red con una longitud total que podría dar 100 veces la vuelta a la Tierra y que llega a los centros naturales de consumo energético. La reconversión de un gasoducto tiene ciertos riesgos a considerar. La molécula de hidrógeno es más pequeña que la de metano, lo que incrementa las probabilidades de fuga. No solo es preciso verificar la estanqueidad al hidrógeno, sino dotar al ducto de los sistemas de detección adecuados. El otro riesgo es la posible fragilización del material por la difusión del hidrógeno en el acero. Esta fragilización puede inducir agrietamientos tempranos en la parte del material sometida a estrés. Para reconvertir un gasoducto será necesario certificarlo en base a su metalografía, estado actual y condiciones de operación. A la hora de utilizar la infraestructura de gasoductos, se visualizan dos grandes posibilidades. Mezclar o hacer un blending del hidrógeno con el gas natural, ya sea que en el otro extremo vuelvan a separarse los combustibles o que la reconversión se produzca incluyendo los puntos de consumo, es decir, se adapte la combustión a la mezcla de gases. Se ha demostrado que en proporciones inferiores al 15% de hidrógeno en metano, la tubería no se vería afectada por la fragilización y se requiere relativamente poca adaptación para la mayoría de los consumos por combustión. Esto permitiría una transición más suave para el reemplazo del metano a largo plazo. La otra posibilidad es reemplazar el uso del ducto por completo, dedicándolo en exclusiva al transporte de hidrógeno. Con sus pros y sus contras, existen alternativas para protegerlo en caso de que la metalurgia o el Estado no permitan su utilización directa con hidrógeno. Por ejemplo, puede realizarse un revestimiento interno con polímeros, inyectar inhibidores químicos en el flujo gaseoso o incluso utilizar el ducto principal como guía para un ducto polimérico interno, al que se le rodea de una atmósfera de gas inerte para eliminar cualquier riesgo de pérdidas. Siguiendo con el hidrógeno gaseoso y en la búsqueda de disponer de almacenamientos masivos para el hidrógeno, haciendo un paralelismo con el almacenamiento de gas natural, se identifica la posibilidad de su conservación subterránea. Esto puede hacerse utilizando reservorios de hidrocarburos o de agua ya depletados o en cavernas
construidas en domos de sal por inyección de agua a alta presión. Estas formas de almacenamiento pueden considerarse aún en desarrollo, puesto que no se conocen completamente las interacciones del hidrógeno con los productos preexistentes en el reservorio. El mayor avance lo representan las cavernas salinas. En la práctica ya hay 4 de ellas operando y numerosos proyectos en desarrollo. Tienen la ventaja de presentar un excelente sello con un material esencialmente inerte, pudiendo trabajar a presiones del orden de los 200 bar. En estas, la interacción del hidrógeno es mucho menos compleja, ya que a priori solo puede reaccionar con la sal de la caverna y con algo del agua residual remanente tras su construcción. En algunos de los proyectos pilotos se está probando también el proceso de metanización. En el reservorio se inyecta CO2 además del hidrógeno y se aprovecha el gradiente térmico geológico para favorecer la reacción y producir metano verde. Una forma de obtener mayor densidad energética es la utilización del hidrógeno en estado líquido. Como decíamos, una alternativa que en algunos casos puede resultar más eficiente es la licuefacción del hidrógeno, LH2, y su transporte en tanques perfectamente aislados. El gran desafío tecnológico se deriva de que el hidrógeno requiere una temperatura muy cercana al cero absoluto para pasar al estado líquido. Comparado con otros productos como el dióxido de carbono, el metano o el oxígeno, el hidrógeno tiene exigencias mucho mayores. La razón para enfrentar este desafío es que la densidad volumétrica casi duplica a la que obtenemos con el hidrógeno gaseoso comprimido. 1 metro cúbico contiene 71 kilogramos de hidrógeno, contra los 42 kilogramos de la compresión a 700 bar. Existe experiencia al trabajar con hidrógeno líquido. Este se usa habitualmente como combustible para cohetes, por lo que ya existe la tecnología para su licuefacción, almacenamiento y transporte. A gran escala, el proyecto HESC, Hydrogen Energy Supply Chain, demostró la viabilidad técnica de realizar la producción, carga, transporte, descarga y consumo de LH2 cubriendo una distancia de 8.000 kilómetros entre Australia y Japón. En cuanto al transporte terrestre, numerosos proyectos realizan la distribución en camiones tanque aislados entre los centros de producción y de consumo. La mayor densidad energética conseguida con el LH2 es la que hace que, por ejemplo, el grupo Daimler esté desarrollando el hidrógeno líquido como combustible para sus camiones de más largo recorrido. Otra forma de almacenar y transportar el hidrógeno es vincularlo a un compuesto químico estable, almacenarlo, transportarlo y en el otro extremo volver a extraer el hidrógeno. Ese es el concepto de portador o carrier. Uno de los carriers de hidrógeno que más atraen la atención, por diferentes motivos, es el amoníaco. Se trata de una molécula simple que está formada por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Es, en condiciones normales, un gas incoloro de olor muy penetrante. Respecto del almacenamiento y transporte, el proceso se plantea de la siguiente manera. Se produce el hidrógeno verde por electrólisis, se extrae nitrógeno por destilación del aire y por medio de un proceso conocido como Haber-Bosch se sintetiza el amoníaco a partir de sus componentes. El amoníaco se transporta y en el otro extremo se extrae el hidrógeno por descomposición o bien se utiliza directamente el amoníaco como combustible o materia prima. Respecto de los métodos anteriores, el amoníaco tiene la gran ventaja de tener mayor densidad energética, 121 kilogramos de hidrógeno por metro cúbico contra 71 del hidrógeno líquido. Y, muy importante, no requiere condiciones extremas,
como los 700 bar de presión o los menos 253 grados de temperatura, ya que esa densidad se consigue a menos 33 grados y presión atmosférica. Esto último permite utilizar diseños en uso frecuentes para otros productos, como es este tanque bilobular de 6.000 metros cúbicos, prediseñado por Arvin Engineering, que sirve tanto para GLP como para amoníaco. Ahora bien, si la densidad volumétrica y las condiciones de transporte son los pros, ¿cuáles son los contras? En primer lugar, se consume energía tanto para producir el amoníaco en origen como para descomponerlo luego en destino para obtener hidrógeno. En segundo lugar, y más importante aún, el amoníaco es una sustancia tóxica, por lo que requiere una gestión muy cuidadosa. Aún así, existe mucha experiencia transportando el amoníaco por tierra y por mar, ya que es una sustancia química muy utilizada en la industria de los fertilizantes. Existe otro tipo de portadores que se basan en hidrogenar una sustancia orgánica que no está saturada, es decir, que tiene enlaces de carbono dobles, saturándola de hidrógeno. En el ejemplo tenemos el tolueno, que tiene 3 enlaces dobles. Al hidrogenarlo se convierte en metilciclohexano, compuesto que tiene 6 átomos de hidrógeno adicionales en la molécula. A este tipo de compuestos, o pares de ellos, se los llama LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carriers. El proceso es el siguiente. En origen, el hidrógeno producido se añade al tolueno, se hidrogena, generando metilciclohexano. Este se transporta hasta destino, a donde se lo almacena hasta que se produce la deshidrogenación, extrayéndose los 6 átomos de hidrógeno y regenerando tolueno. El tolueno se transporta nuevamente a origen, donde se repite el proceso de forma cíclica. Si vemos su densidad volumétrica, vemos que esta es peor que el LH2 y mucho peor que el amoníaco. ¿Por qué usaríamos este tipo de solución? Porque estos compuestos no son casi inflamables y no son explosivos. Son líquidos y estables a temperatura y presión ambientales. Pueden conservarse durante meses sin volatilizarse y ni perder propiedades. Su gestión presenta menos riesgo que el combustible tradicional y bastante menos que el amoníaco. Son productos comerciales, reutilizables cientos de ciclos. Y, muy importante, puede usarse la infraestructura estándar de transporte y almacenamiento de líquidos que ya está muy extendida. Como contra, comparado con el amoníaco, además de la menor densidad energética, está que el viaje de retorno debe hacerse también con carga.